Pasaron los años. José, ahora gobernador de Egipto, vestía ropas finas, tenía autoridad sobre todos y era respetado como salvador en tiempos de escasez. Pero a pesar de todo su poder, mantuvo un corazón sensible a sus orígenes. Aunque estaba lejos de Canaán, su fe se mantuvo firme, e incluso en tierra extranjera, José lo sabía. Su historia no se trataba solo de él, se trataba de un pueblo, de un plan mayor. Jacob vivió sus últimos años en Egipto, rodeado de sus hijos y nietos. El dolor de perder a José había dado paso a la alegría del reencuentro. Pero el tiempo no se detiene. Sintiendo que se acercaba el fin, Jacob llamó a José. Le pidió que cuando muriera, no fuera enterrado en Egipto. «Llévame con mis padres a la cueva de Macpela». Y José prometió. Entonces Jacob reunió a sus hijos y los bendijo, uno por uno, profetizando sobre el futuro de cada tribu. La bendición sobre Judá fue especial. El cetro no se apartará de Judá. Había una promesa escondida allí. Algo más grande vendría de ese linaje. Jacob partió en paz. Fue enterrado con honor, como había pedido. José lloró profundamente, pero su misión aún no había terminado. Vivió muchos años después de la muerte de su padre. Vio crecer a los hijos de sus hermanos y los apoyó a todos con dignidad. Y antes de morir, José hizo una petición similar a la de su padre. Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando eso suceda, lleven mis huesos con ustedes. Y José murió. Pasó el tiempo. Nacieron generaciones. El recuerdo de José se desvaneció entre los egipcios. Surgió un nuevo faraón. No conocía a José ni le importaba el pasado. Todo lo que vio fue un pueblo extranjero que crecía demasiado. Los hebreos se convirtieron en una amenaza, así que el rey ordenó: trabajos forzados, esclavitud. El pueblo de Dios fue oprimido severamente, pero cuanto más oprimido era, más crecía. Esto generó miedo, y el miedo generó crueldad. El faraón ordenó: arrojen al río a todo niño hebreo que nazca. Era un decreto de muerte, pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Y en medio del caos, nació un niño. Su madre lo ocultó durante 3 meses. Cuando ya no pudo soportarlo más, hizo una canasta de juncos, la untó con brea y lo colocó en el río. El bebé fue arrastrado por las aguas. Su hermana lo siguió de lejos. Entonces, la hija del faraón encontró la canasta. El niño lloraba, se apiadó de él irónicamente, decidió criarlo como a su propio hijo. Su nombre era Moisés, sacado de las aguas. Fue criado en el palacio, pero no olvidó quién era. Un día, vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Moisés intervino y mató al egipcio. Al día siguiente, intentó detener una pelea entre 2 hebreos, pero fue confrontado. ¿Quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? Moisés se dio cuenta de que su acto había sido descubierto. Huyó al desierto de Madián. Allí encontró a 7 jóvenes junto a un pozo. Las ayudó. Su padre, Jetro, lo acogió. Moisés se casó con Séfora, hija de Jetro, y se hizo pastor. Pasaron los años. Parecía que todo había quedado atrás. Pero Dios nunca olvida sus planes, y en el momento oportuno apareció el fuego. En el monte Horeb, una zarza ardía sin consumirse. Moisés se acercó. Una voz resonó: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Y Dios dijo: «Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa». Dios reveló su nombre. «Yo soy el que soy». Le ordenó a Moisés que regresara a Egipto. «Libera a mi pueblo». Moisés se resistió. «¿Quién soy yo?»,
Y si no creen, no sé hablar. Pero Dios respondió a cada temor. Estaré contigo, te daré señales, seré tu boca. Y eligió a Aarón, hermano de Moisés, para que fuera su portavoz. Moisés regresó a Egipto. Junto con Aarón fue ante el faraón. Dijo con autoridad: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era de piedra. Se burló. ¿Quién es el Señor para que le obedezca? Y en lugar de liberarlos, aumentó la opresión. Los hebreos sufrieron aún más. Moisés se entristeció. Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? Pero Dios dijo: Ahora verás lo que haré. Con mano fuerte el faraón los dejará ir. Llegaron las plagas. Las aguas se convirtieron en sangre. Ranas cubrieron la tierra. Piojos, moscas, plagas, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y, finalmente, la peor de todas: la muerte de los primogénitos. Antes de la última plaga, Dios ordenó que cada familia sacrificara un cordero, marcara las puertas con su sangre y lo comiera inmediatamente. Era la Pascua. La sangre sería la señal. Donde había sangre, no entraría la muerte. Esa noche el clamor fue grande en Egipto, pero entre los hebreos hubo liberación. El faraón derrotado llamó a Moisés y le dijo: Ve, sal de en medio de mi pueblo. El pueblo salió apresuradamente. Llevaban pan sin levadura, joyas dadas por los egipcios y, lo más importante, la promesa viva. Pero justo detrás de ellos venía el ejército del faraón. El pueblo, al ver el mar frente a ellos y a los soldados detrás, tuvo miedo. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. Pero Moisés dijo: No tengan miedo, el Señor peleará por ustedes. Dios ordenó: Levanten su vara. Y el mar se abrió. Se levantaron muros de agua. El pueblo cruzó sobre tierra firme. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron. Fue la liberación. En el desierto, Dios los guió con una columna de nube de día y de fuego de noche. Envió maná del cielo, agua de la roca. Pero incluso cuando eran libres, el pueblo murmuró. Les faltó fe. Aún así, Dios los guió. En el monte Sinaí, Dios le habló a Moisés. Relámpagos, truenos y una voz que hacía temblar. Allí, Dios dio los mandamientos. Palabras que formarían una nación. No tendrás otros dioses. No matarás. No mentirás. Estos eran principios eternos. Moisés permaneció en el monte 40 días. El pueblo, impaciente, hizo un becerro de oro. Dijeron: Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Dios estaba enojado. Moisés intercedió: Perdona a este pueblo. Rompió las tablas al ver su idolatría, pero luego volvió a subir. Y Dios reescribió sus palabras. Continuaron su viaje, pero debido a su desobediencia, la generación que salió de Egipto no entraría en la tierra prometida. 40 años en el desierto. Surgió una nueva generación. Moisés, ya anciano, vio la tierra desde lejos, pero no pudo entrar. Antes de morir, bendijo al pueblo y nombró a Josué como su sucesor. Y allí, en la cima del monte Nebo, con la mirada fija en la promesa, Moisés descansó. El siervo del Señor se había ido, pero el plan continuaba. La promesa seguía viva, y el pueblo listo para conquistar.